El presidente Vladimir Putin dijo que Rusia está dispuesta a facilitar en lo posible la solución de la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. No obstante, rechazó los intentos de culpabilizar a Moscú de la crisis, y opina que desde las instituciones europeas quieren hacer pagar a justos por pecadores. Estamos dispuestos a facilitarlo por todos los medios, si algo depende de nosotros. Claro está, declaró Putin a un programa del canal de televisión Rosilla 1, emitido este domingo, 14 de noviembre. Saliendo al paso de lo que acusan a Minsk, de haber orquestado esa crisis migratoria en cooperación con Moscú, Putin dijo haberse enterado por los medios de lo que pasa en la frontera bielorruso-polaca, y no haberlo abordado con su colega bielorruso, Alexander Lukashenko, hasta hace muy poco. Después de que surgió esa crisis, sí hablamos por teléfono en 2 ocasiones, aclaró. El presidente ruso reafirmó que Rusia no está implicada en el asunto. Ya he dicho que no tenemos absolutamente nada que ver, reiteró Putin. Quienes afirman lo contrario, según él, simplemente desean hacer pagar a justos por pecadores. A juicio de Putin, son ellos los culpables, por razones políticas, militares y económicas. Crearon las condiciones para que miles de personas, cientos de miles emprendieran ese viaje, y ahora buscan a un culpable para eximirse de responsabilidad, alegó a cuantos acusan a Rusia de estar detrás de la crisis en la frontera bielorruso-polaca. Putin les sugirió que se ocupen de resolver sus problemas internos en lugar de traspasar la responsabilidad a otros. Algunas horas antes, la secretaria de Exteriores británica, Liz Truss, responsabilizó a Moscú de la que calificó como una crisis vergonzosa de migrantes fabricados. Rusia tiene una clara responsabilidad aquí, deben presionar a las autoridades bielorrusas para que pongan fin a la crisis y entablen un diálogo, afirmó Truss, en un artículo publicado en el dominical de Sunday Telegraph. Truss exhortó a la Unión Europea a revocar los permisos concedidos por el gasoducto Nord Stream 2, argumentando que este proyecto permitiría a Rusia reforzar el control sobre los países que dependen de su combustible y socavar la seguridad europea. Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea en represalia por las sanciones. Decenas de miles de personas migrantes, en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio, intentaron en lo que va de este año, cruzar las fronteras nororientales de la Unión Europea desde Bielorrusia. Lukashenko, hostigado por Occidente, tras su polémica reelección en agosto de 2020 y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió en junio pasado que Minsk no tiene ni dinero ni fuerza para contener el flujo de migrantes. Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la policía en la protección de las fronteras. Por su parte, los guardias de fronteras bielorrusos acusan a sus colegas de Letonia, Lituania y Polonia de expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo hacia Bielorrusia. En la zona fronteriza se han registrado varias víctimas trágicas desde principios del año, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han recordado a los estados el imperativo de prevenir más pérdidas de vidas y garantizar el trato humano de los migrantes y refugiados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desmintió la presunta implicación de Rusia en la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Rusia no tiene absolutamente nada que ver con esta situación, no participamos en ningún proceso, dijo el mandatario ruso en un programa en la cadena Rosilla 24. Putin señaló que las aerolíneas rusas, así como la compañía bielorrusa Belavia, no ayudaron a los migrantes a alcanzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Comentando las amenazas de su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, de cortar el tránsito de gas a los países de la Unión Europea, Putin no descarta que puedan hacerse realidad. Esto causaría un gran daño al sector energético de Europa, y no contribuiría al desarrollo de nuestras relaciones con Bielorrusia, indicó. Desde el 8 de noviembre, miles de inmigrantes irregulares provenientes de países de Oriente Medio y África intentan cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la policía en la protección de las fronteras.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó de ridículas las acusaciones de que Rusia esté implicada en la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Creo que Rusia debe reaccionar de manera muy simple. Es necesario ignorar toda esta palabrería y declaraciones duras, declaraciones arrogantes que están dictadas por nada más que los instintos rusofóbicos, dijo Lavrov ante la prensa. Asimismo, tachó de tontería las acusaciones contra la compañía aérea rusa Aeroflot por su presunta implicación en el tráfico de migrantes a la frontera bielorruso-polaca. Además, el jefe de la diplomacia rusa comunicó que Rusia, en las negociaciones con Francia en formato 2+2, destacó que no debía haber una doble paleta a la hora de resolver la situación con migrantes en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Necesitamos actuar en un mismo sentido, respetando plenamente los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, indicó. Decenas de miles de personas migrantes, en su mayoría, procedentes de Irak y otros países de Oriente Medio, intentaron en lo que va de año cruzar las fronteras nororientales de la Unión Europea desde Bielorrusia. Las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron el ejército y la policía en la protección de las fronteras. Conflicto en Donbass. A lo preguntado, respecto a la situación en el este de Ucrania, Putin reiteró una vez más que Rusia no es parte del conflicto en esta región. Nunca nos hemos puesto de acuerdo, y no estaremos de acuerdo con la declaración de que Rusia es parte del conflicto. No somos parte del conflicto en Donbass, explicó Putin. Además, el presidente señaló que ahora se está debatiendo la posibilidad de celebrar una cumbre del Cuarteto de Normandía, Rusia, Ucrania, Alemania y Francia. El presidente calificó de alarmistas las preocupaciones de que Rusia presuntamente estaría preparando una intervención a Ucrania. En este contexto, destacó la falta de atención de los países occidentales al uso del drones Bayraktar por parte de Ucrania contra las milicias de Donbass. Reiteró que el uso de aviación está prohibida por los acuerdos del Minsk. Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al vehemente cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la bravuconada. El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral, Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias. La OTAN junto con Estados Unidos continúan aplicando una política de contención de Rusia, que también incluye acciones bastante agresivas hacia nuestro país, dijo. En particular, indicó, esto confirma el despliegue de las fuerzas adicionales del bloque militar en el Mar Negro, así como el envío de buques de guerra a escala inusual a esta región. Además, el jefe de la diplomacia rusa comunicó que debatió en París el despliegue de las fuerzas adicionales de la OTAN con Francia. Rusia ha denunciado en los últimos días un drástico aumento de vuelos de reconocimiento de la Alianza Atlántica en el Mar Negro, por lo tanto puso en alerta sus sistemas de defensa para evitar transgresiones de sus aguas territoriales. Acuerdos de Minsk. El ministro de Exteriores de Rusia llamó a los gobiernos de Alemania y Francia a presionar al presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, para que cumpla los acuerdos de Minsk que buscan poner fin al conflicto con las milicias en el este ucraniano. Hemos instado nuevamente a París y Berlín a no solo influenciar, sino presionar al gobierno ucraniano para que honre sus compromisos internacionales, los acuerdos de Minsk, dijo Lavrov. Pese a los acuerdos de Minsk suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, para una solución política al conflicto, hasta ahora se producen enfrentamientos esporádicos. Según denuncia Donetsk, el ejército ucraniano ha emplazado en una semana un total de 30 unidades de armas pesadas cerca de la línea de separación. Las milicias de Lugansk también detectaron tanques y artillería pesada de Ucrania cerca de viviendas e instituciones públicas, en 5 localidades controladas por el gobierno.